yeah, yo. Oh. Hey, yeah, yo. Oh. Pues a mí dame por loco, llámeme loco. Eso a mí no. Estás esperando que se conectaran, no he iniciado. Si quieres compartir una alabanza. Listo. Bueno, entonces vamos a ir orando, entonces mientras que se conecta el resto de personas. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por toda misericordia. Señor, y gracias, Padre, porque tú tienes un propósito en nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos cada día a ser más como tú, Señor. Señor, tú eres santo, Señor, y tú eres digno de alabanza, Señor, y solo a ti queremos honrar y dar la gloria y la honra, Señor. Y te pido, por favor, Espíritu Santo, que ayudes nuestras vidas, Señor, ayudes nuestros corazones, ayudes nuestra juventud, Señor. Nos ayudes a acercarnos al trono de tu gracia, Señor. A alcanzar tu misericordia, Señor, y hallar gracia para tu oportuno socorro, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, para que nada ni nadie nos aleje de tu amor, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esa clase de hoy, Señor, por ese tema de hoy. Gracias, Señor, por ese semillero. Te pido que tu bendición, Señor, esté con cada uno de los que están representando este grupo, con otros que no se han conectado, pero que lo harán, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que la bendición tuya, Señor, nunca falte en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestros conocidos, en nuestros familiares. Por favor, ministra tu presencia. Hoy es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en tu presencia. Muchas gracias, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Amén y amén. Hola, Mónica. Hola, Tatiana. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, qué bueno verlos. Dios los bendiga. Bueno. Igualmente. Listo, Josecito. Tuyo el tema hoy. Hoy el tema va a estar bien, pero duro. Bueno, pero primero quería... Buenos días, hermanita Sara. Hola, Trini. Buenos días. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Amén. Bueno, hoy vamos a una dinámica y todos tienen que tener la cámara encendida. Todos tienen que tener su camarita encendida, por favor, todos. Y rápidamente me van a buscar un marcador o un resaltador, ¿sí? O un esferito grueso o un plumón, no sé. Rápidamente. ¿Me cansan una, por favor? Yo solamente los escucho. Pero tienen que tener la cámara activa. O si no, no podemos hacerlo. ¿Listo? Faltan por ahí. ¿Qué va, Mauro? Eso. Hola, papi. Ahorita. Falta Mónica, se está arreglando. Hola, mami. Eso. Hola a todos. Ahorita se fue. Bien, ya casi todos. Entonces, vamos a con el plumón, el marcador, ¿sí? ¿Todo lo tienen? ¿Todo lo tenemos? A ver. Todos. Eso, ahí todo. Juan, ¿lo tienen? No importa, ¿sí? Entonces fácilmente van a coger su manito por acá, ¿sí? Y van a colocar una S y una I. ¿Qué dice qué? Sí. Sí. Por favor, escríbanla y me la muestran a la cámara. A ver. ¿En la mano? ¿Sí, en la mano? Una S ahí. Eso, así está bien, eso. Una S y una I. Sí, eso. Pero ¿sí? lo escribí. Tranquilos que después tenemos la excusa para lavar las manos con alcohol y ahí matamos dos cosas. Bueno. Bueno,
Eso es. ¿Sí? Ahora por aquí, por el otro lado de la mano, por el otro lado de la mano, ¿sí? Una N y una O. ¿Y qué es? No. M y O. N y O. Venga, pues en el suyo. No. M de mamá o N de nené. N no. ¿De no? ¿Sí? Y no, ¿ok? Sí y no. ¿Cierto? Ajá. Sí, Y no. sí y no. ¿Listo? Todos tenemos sí y no. Así como en este grupo, pues, casi no nos gusta hablar. Ajá. ¿Dónde? Hoy vamos a hacer un jueguito de preguntas, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su respuesta? Pues, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Sí o no? ¿Listo? Bueno, son preguntas fáciles, son preguntas sencillas. Entonces, por ejemplo, ¿crees en Dios? Muy bien. ¿Crees en la Virgen? Bien. ¿Vives con tus papás? No. Sí. Ok. ¿Tienes mascotas? ¿En qué? Sí. ¿Tienes mascotas? Uy, hartos tenemos mascotas. Tengo zancudos. ¿Te gusta alguien del grupo? ¿Cómo? ¿Te gusta alguien de este grupo? A mí sí, acá la tengo al lado. ¿Tienes secretos? Sí. Ey, ¿te lavas los dientes todos los días? Ay, Sebastián no responde. Ah. ¿Te bañas el cuerpo todos los días? Hay unos que no responden. No hago a veces. ¿Alguna vez has culpado a alguien por algo que tú has hecho? Uno lo piensa mucho. ¿Le tienes miedo a tu mamá cuando se pone de mal genio? Ya me tiene miedo a mí. Más o menos. ¿Le tienes miedo a tu papá cuando se pone de mal genio? Sí. Es que Ya me Mi tiene miedo. mamá y mi papá. Ella es mi papá. no mi papá, bueno. ¿Eres celoso o celosa? ¿Y con quién? Ah. Si te casi voy a quedarme solterona, no soy celosa. Buenos días a Buenos todos. días, Dianita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿cómo están todos? Muy Muy Bien, bien. gracias a Dios. ¿Te arrepientes de algo que has hecho? Mm. Yo sí, muchas cosas. ¿Has copiado en un examen? Uy, Juan, Tienen que escribe en tu mano sí y no. Y muestras por un lado sí, por el otro lado no. Bueno, no sabía. ¿Te gusta que te rueguen? Ay, yo sí. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos conociéndonos un poquitico más. Ya tenemos una excusa para ahorita lavarnos con alcoholcito las manos, ¿sí? Y seguir en este cuidado, ¿bueno? ¿Qué tal las preguntas? ¿Sencillas? Sí. ¿O bueno, bueno. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que en algunos ya han pedido anteriormente y es sobre los tatuajes. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre
los tatuajes. Y les voy a compartir pantalla. ¿Lo están viendo, cierto? Sí, señor, sí, estamos viendo. Pero bueno, los tatuajes. ¿Listo? ¿Qué es un tatuaje? Me van a ayudar. ¿Se acuerdan de esos tatuajes que llevan en los chicles? Sí, sí, claro, nos acordamos. Ah, bueno. Antes no eran tatuajes, sino calcomanías, ¿no? Pero se llamaban tatuajes. Bueno, sí, tatuajes y calcomanías. O calquitos. En mi época eran calquitos. Eran temporales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cree que nos vamos a referir sobre ese tatuaje? No, pues vamos a hablar es de los tatuajes. Verdaderos. Señora, De los que no se borran. ¿qué es un tatuaje? A ver, ¿qué es un tatuaje? Como la persona que le gusta dibujarse. La persona que le gusta dibujarse. Es como un símbolo que no se graba en la piel. Como, no tanto un símbolo, sino como algo significativo, pienso yo. Sí, como algo, como un emblema o algo de... Algo que le represente a uno algo. Mm. Okay. Bueno, sí, un tatuaje, ¿qué es? Es una marca en la piel, ¿sí? Que por lo regular son imágenes, ¿sí? O como lo vemos en algunos, son letras, son frases, palabras, ¿ok? Vamos aquí, Gráficas. ¿sí? Una gráfica. Dice, Señor, dice aquí, representación de combinaciones de formas, símbolos, formas, nombres, figuras dibujadas en la piel. ok, sí, son dibujos en qué, en la piel. Por lo regular eso es una cicatriz que va con alguna tinta, ¿no? Que queda marcada, cuando cicatriza, pues queda la tinta marcada, ¿verdad? ¿Es una moda actual? Sí, dicen que sí. ¿Es una moda actual? ¿Es una moda actual? ¿Sí? ¿Qué dicen? No, Sí. No. lo que Unos pasa dicen es que que sí, ahorita, otros dicen que no. lo que pasa es que ahora es como más accesible tenerlos. O sea, Otros, perdón, ya uno, Mauricio. lo que pasa es que no es que sea la moda ahorita, porque los tatuajes siempre han existido, bueno, casi siempre han existido, ¿sí? Lo que pasa es que ahora es como más accesible hacerse un tatuaje y la gente ya dejó como, pienso yo que dejó como todo el tabú de los tatuajes. Si un tatuaje representa a una persona, pero pues, o sea, ¿cómo lo digo? Porque antes decían que las personas que tenían tatuajes eran delincuentes, ¿sí? Pero ahora uno puede ver mucha gente que está tatuada, como modelos, actores, por decirlo así, ¿sí me entiendes? No, pero mire que también los veteranos de guerra también tenían tatuajes. Los veteranos de guerra, sí. Ellos eran para representar algo que estuvieron en un momento muy crítico de su vida. Yo, Por yo aquí, quiero agregar algo y es que los tatuajes existen no es de una época actual, los tatuajes existen desde la época, supongamos desde la época más vieja, desde la época de la guerra de los 80 viene todo este tema. Y los tatuajes en contemporáneos actualmente, pues, ahorita se ven más tipo de personas cristianas tatuadas. En la época, pues, antigua no, porque pues se veía como mal, pero ahorita, por ejemplo, yo les voy a poner un caso breve, si yo conozco una congregación que es muy única, porque pues digamos, esa congregación va por personas como de tribus urbanas, entonces son tipos como metaleros, como punqueros, y son tipos así como los están describiendo, con tatuajes, con pelo largo, así. Entonces, es muy único porque pues me han invitado varias veces y predican de una forma muy única la palabra de Dios, y me encanta ver ese tipo de personas, cómo están convertidas, ver una mujer cubierta totalmente de tatuajes, un man también cubierto de tatuajes, es muy único.
Entonces les quería agregar eso. Ok, gracias. Bueno, quería agregar algo. Lo que pasa es que antes los tatuajes, digamos que representan, como decía Sarita, que los veteranos de guerra tenían tatuajes. Lo que pasa es que esos tatuajes antes representaban como algo único, por decirlo así. Los tatuajes eran como su firma, ¿sí? Pero ahora los tatuajes, bueno, eso cambió pues, a través del tiempo y ahora pues, que pienso yo, ¿no? El que quiere representarse algo, pues tiene ese tatuaje para representarse solo. ¿Sí, sí me hago entender? No sé si... Ok, yo encontré por ahí un documental de la National Geographic, ¿sí? En la ciencia que descubren los tatuajes más antiguos del mundo, ¿sí? Hay una momia, o bueno, un cuerpo momificado, ¿sí? Que tenía un tatuaje en el brazo y decía, te amo, Amparito. Oye, acá dice que, bueno, una fecha entre 3.551 y 3.017 años antes de Cristo, ¿sí? Descubrieron un cuerpo que tenía tatuajes, ¿sí? Y era una mujer que tenía como unos símbolos y parecían unas eses. Era lo que tenía en esa época y fue lo que descubrieron, ¿no? Entonces, así es como se ve un tatuaje más o menos cuando uno pasa unos añitos de edad, ¿no? Como para que vayamos pensando en cómo se ve un tatuaje. ¿Listo? Entonces los tatuajes vienen desde tiempo antiguo, ¿sí? Vienen, sobre todo los egipcios eran personas que se marcaban para, para demostrar su deidad, ¿sí? O para aferrarse a sus dioses y demostrar cuál era su dios eh, al cual le servían. ¿Listo? Otra, Mostrar fidelidad al Dios. Fidelidad. ¿Sí? sí, correcto, sí. Era parte de eso, de ser adepto, ¿listo? A ese Dios, ¿listo? Servir Pero a también ese. era como imposición a veces, ¿no? O sea, unas cosas era que la persona se quería tatuar por su Dios y otra cosa era que los consagraban y a la brava los tatuaban, ¿no? Para marcarlos por clanes, por Sí, eso grupos, también por acerca de la si esclavitud, eran, ¿no? También los si tatuaban eran para... esclavos o algo, entonces los marcaban. Correcto, muy bien. Y qué buen apunte, porque había unos que se tatuaban por gusto, porque querían ser, porque estaban sirviéndole a ese Dios, y otros porque se lo imponían, ¿no? El caso de algunos esclavos, como lo mencionaba también Sebastián, ¿sí? Eran tatuados para marcar a quién pertenecían, ¿no? Otra parte de esa cultura se tatuaban era para idolatrar a sus muertos. Hacían ese tipo de tatuajes, ¿listo? Entonces, uno diría, bueno, eso es antes, ¿no? Eso pasaba antes, ¿sí? Pero encontramos que, se me perdió acá, ¿sí? Que unos que se tatuaban era como para decir que pertenecemos a una, ¿qué? Religión, ¿no? ¿Sí? Decían algunos por ahí. Ahora le llaman que los tatuajes religiosos, ¿sí? Tatuajes cristianos, por ahí he escuchado. ¿Listo? ¿Sí? Pero mira que, por ejemplo, los Illuminatis son una secta que también demandan esa especie de marcas, de tatuajes en sus cuerpos, ¿sí? Para, para mostrar que son adeptos a esta religión, ¿sí? Y unos años atrás, no sé si habían escuchado de otra secta que fue creciendo en gracia, ¿sí? Que el pastor de ellos o el líder de ellos les mandó a que se tatuaran 3 S y los 3 6, o alguna de las dos, ¿sí? Y fueron noticia mundial porque los padres que pertenecían a esta secta tatuaban a sus hijos, ¿sí? Una noticia dio que había un padre que mandó a tatuar a su hijo de 2 años de edad y le mandó a colocar los 3 6, ¿sí? No era muy diferente a lo que pasaba antes, ¿no? Que los obligaran también a tatuarse, ¿sí? Los tatuajes, y eso es actual, ¿listo? Son los tatuajes. Eso es, Pero, eso es actual y me encanta la historia que tú cuentas porque yo sí escuché la tal denominación de la tal iglesia y ellos decían con la tal marca, decían que
el supuestamente pastor de esa iglesia es el tal pastor que dice que supuestamente él decía que es Jesucristo. ¿Sí? Decía que él era Jesucristo y el tipo se murió, o sea, los creyentes creyeron todavía supuestamente que el tipo era Jesucristo y ahora el legado se lo dejó a la esposa diciendo que ella ahora es Jesucristo. Gracias. Eso, bueno, y mire que a veces uno, o las personas, ¿no? Como seres humanos podemos ser forzados a hacer cosas que no queremos, ¿no? O por circunstancias que uno dice, bueno, antiguamente uno seguía ciegamente la fe, ciegamente la religión, ¿sí? Pero actualmente pasa, ¿sí? Y es un ejemplo porque ahora también nos hacemos tatuajes por pertenecer, digamos, no hablemos de una denominación religiosa, pero sí a un grupo social, ¿cierto? A mis amigos, ¿verdad? Y nos dejamos influenciar por eso. Como veíamos, los tatuajes existen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Así como decían que los hombres de guerra se hacían tatuajes, los que iban por allá a la guerra de Vietnam, ¿sí? Ellos hacían, los manes hacían un tatuaje en el brazo marcando que pertenecían a un comando, ¿sí? Un grupo. Por ejemplo, los marineros. Los marineros tenían mucha fama de hacer ese tatuaje, ¿no? Ellos se hacían acá y se hacían un peso, se hacían un ancla aquí en el brazo, ¿no? Y les decía que ellos, ¿qué? Eran marineros, ¿no? Y tenían también la tendencia de que en cada puerto que iban, pues tenía su amorcito. Entonces en el brazo se iban tatuando el nombre de su amor, ¿no? Entonces el marinero iba por sus puertos y por acá tenía el nombre de Luisa, ¿sí? Fernanda, Gladys, Half Lady, ¿sí? Por acá abajo decía Rubén. Bueno, en fin, se marcaban su cuerpo o hacían tatuajes. Esa era la fama de los marineros antiguamente, ¿sí? Pero como dice la moda, ¿sí? Y ahora el tatuaje es más común. Uno veía que, o antiguamente le decían a uno que si no tenía un tatuaje era porque estuvo en la cárcel, ¿cierto? Porque estuvo en la prisión. Porque los que están en la cárcel también se tatuaban y decían que es una marca de un criminal o de una pandilla, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, se marca mucho eso. Las pandillas están marcadas por tatuajes significativos pertenecientes a esa pandilla, ¿sí? Hace unos años un equipo colombiano fue a jugar a Japón, ¿no que fue? Y cuando llegaron allá, le dijeron que cuando estuvieran en la sociedad caminando por las calles, tenían que taparse los tatuajes. No se los podían dejar ver. ¿Por qué? Porque allá la cultura es otra, ¿no? Los yakuza en los asiáticos eran los que tenían marcas, tatuajes, y eso era su característica, ¿sí? Entonces, los tatuajes marcan muchas cosas dependiendo la sociedad y la cultura, ¿no? Pero vemos que nosotros cada vez más y más se está volviendo común los tatuajes, ¿sí? Y hay una pregunta que nos hacemos o que nos hemos hecho a diario, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? Bueno, y es el punto en donde nos queremos que vayamos a direccionarnos en este día. Es el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, ¿sí? Un versículo que habla específicamente del tatuaje. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Jehová. Otras versiones lo hablan tan literal que dice que no se harán. Tatuajes, ¿sí? Pero vamos a mirar un poco del contexto sobre el cual fue escrito este capítulo del libro de Levítico, ¿sí? Le decía el Señor al pueblo, el libro del Levítico, el capítulo 19, inicia diciéndole el Señor al pueblo, ustedes tienen que ser santos como yo soy santo, ¿sí? Y ese es un llamado a la santificación que le hace el Señor al pueblo de Israel en ese momento. Y le dice, no te haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto.
ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y resulta que en esa época los paganos estaban acostumbrados a que a sus muertos le rendían culto, ¿sí? Haciéndose ¿qué? Rasguños en su piel y le colocaban tinta y quedaba como un tatuaje, ¿sí? Los tatuajes eran ¿para qué? Para consagrarse a un Dios. ¿Listo? Y vemos el versículo 27, uno anterior, dice que tampoco se podrán hacer tonsuras ni se podrán cortar la punta de su barba. Entonces todo habla sobre ese concepto. Era porque el pueblo estaba alrededor de una cultura pagana, ¿sí? Y que se encerraba todo al servicio de sus dioses. Entonces era marcarse, era hacerse tatuajes, señales en su cuerpo, cortes de cabello, de alguna manera. ¿Para qué? Para mostrarse que iban a servir era a un Dios, a ese Dios, que obviamente no era nuestro Dios. Y el Señor dice, tienen que hacer esto y no esto, ¿para qué? Para marcar esa separación del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, si bien era el contexto era porque quería alejarlos acerca de lo que estaban viviendo como cultura pagana, ¿sí? Ya no hagan esto porque es una cultura que no dignifica mi nombre, ¿sí? Y los quería separar acerca de lo que, para el servicio a Él, ¿listo? Por eso inicia llamándolos a la santificación. Un segundo que me... Contexto con el cual vivía o fue escrito el libro de Levítico, ¿sí? Y si bien sabemos, pues, por el Señor no vivimos en la ley, sino por gracia, ¿sí? Y aunque en algún momento podemos decir, bueno, si no vivimos bajo la ley, pues, no, esta ley que el Señor nos llama, o que le llamó el pueblo de Israel, no tengo por qué vivirla, ¿sí? Porque estamos bajo la gracia. Y el contexto era muy diferente. Hoy actualmente, pues, si le pregunto a alguno que se quiere hacer un tatuaje o que tenga un tatuaje, no va a decir, ay, sí, porque es el dios Baal, ¿sí? No, ¿verdad? Son diferentes circunstancias en las que estamos por las que podamos hacernos un tatuaje. ¿Listo? Entonces el contexto era muy diferente a lo que estamos viviendo. ¿Listo? El contexto del momento que fue escrito. ¿Sí? Ahora, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. ¿Sí? Ese versículo está en la Biblia, es 1 Corintios 6:11. Bueno, ya que hablamos un poquitico del contexto, como fue escrito el libro de Levítico, ¿sí? Y les cuento de manera personal, me he podido sentar a hablar con varios hermanos, aún dentro de la congregación en la que estamos, y que no están de acuerdo con los tatuajes. Y me he sentado a hablar con ellos y les he colocado pues el contexto acerca de cómo fue escrito el versículo o por qué fue escrito, ¿sí? Y cómo llevarlos también a entender un poco de qué es lo que tenemos que, o cómo tenemos que presentarnos delante del Señor, ¿sí? Y si bien la palabra dice, puedo hacer lo que quiera, claro que sí, pero no todo lo que quiero me conviene. Entonces la pregunta ahora es, ¿está bien que un cristiano se haga tatuajes? Les pregunto, ¿está bien que un cristiano se haga tatuajes? Pues yo vuelvo a lo coherentemente y es el significado como tal es el siguiente. Pues yo escuché recientemente una predica, precisamente esto en la iglesia donde yo asisto, y nos explicaban que depende de por qué razón esa persona se está haciendo el tatuaje, ¿sí? Puede ser por diferentes formas. Para mí, son malos, pero ¿he pensado hacerme uno? Sí. Siéndoles honesto, sí. Pero leyendo lo que estamos leyendo es difícil, ¿sí? Es complicado tener una respuesta. Entonces tu respuesta es sí, ¿no?
Para mí sería, pues viéndolo desde el punto de vista de la Biblia, es como no, ¿sí? Pero viéndolo desde el punto de vista que sí lo haría, sí lo haría. Entonces estoy como indeciso. Ok, listo, para eso estamos. ¿Quién más? A ver, ¿qué más respuesta hay? Junior, ¿qué dice? Bueno, yo no me haría un tatuaje, simplemente si la pregunta... Si la pregunta lo requiere, no, yo no me haría un tatuaje, pero ¿No te lo harías? Ok. no. No, porque mira que hay dos marcas que habla la Biblia, precisamente con respecto a eso. O más bien, un término que utiliza la Biblia y es la marca. ¿M? Y por lo menos cuando uno lee en Cantares, dice, ponme como una marca sobre tu brazo, o sea, hazme un tatuaje en tu brazo, una marca, pero una marca ya de candela. Y era muy diferente a una marca que hacían los demás. Pero también dice Pablo, creo que es en Romanos, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, hablando de que estaba impreso en su cuerpo todos los azotes por causa de Jesús. ¿Sí? Entonces, de pronto lo que a mí me motiva como cristiana es que yo no voy a llevar las marcas del pecado o no voy a llevar las marcas del mundo. Entonces, cuando tú estudias, por lo menos en Apocalipsis, hay 8 citas bíblicas que dicen el que no fue marcado con el número de la bestia, el que no se dejó marcar con la bestia, el que no se dejó marcar con el número de la bestia, los que no fueron marcados, dicen en esas citas bíblicas. Entonces, con esas cosas uno dice, no, yo no quiero, o sea, yo entiendo el contexto espiritual de lo que es un tatuaje, simplemente. O sea, por ser algo artístico, pues me coloco un tatuaje artístico, pero solamente, o sea, de pronto en el contexto artístico, pero no, tampoco no lo haría. No lo haría. No lo harías. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 16. Dice, yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre tengo presente tus murallas. ¿Isaías qué? Isaías 49, 16. ¿Sí? Le dice el Señor a Israel, ¿no? ¿Sí? Pero miremos, ¿está bien que un cristiano se haga tatuajes? Entonces, como lo nombró en algún... ¿alguien más quiere dar su opinión? Y uno dice que ¿está bien? Yo quiero hablar. Pues yo escribí en el chat, José. Dice... como lo dice José, dependiendo del contexto y el significado que queramos dar. Dependiendo del contexto. Ok, entonces miremos, ¿cuál es tu motivación, ¿sí? Al momento de hacer un tatuaje, ¿sí? Si bien la Biblia no me dice que es pecado tatuarme, ¿sí? Pero sí tengo que ser consciente que la libertad que tengo, ¿sí? También tiene que ir sujeta, ¿sí? A la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es tu motivación para hacer un tatuaje, ¿sí? Tal vez es por rebeldía, ¿sí? ¿Quieres hacer un tatuaje por rebeldía? Si es por rebeldía, créeme que la motivación está mal. Porque la rebeldía es ¿qué? Pecado. ¿Correcto? ¿Cierto? Ahora, si quieres parecerte a un ídolo, ¿sí? Ya sea un deportista, ya sea un cantante, si quieres parecerte a ese ídolo, o sea, créeme que la motivación también está errada. ¿Sí? Eso no tiene por qué ser motivación para ti o llamar para hacer un tatuaje, ¿no? Si quieres pertenecer a un grupo social, si es porque tu novia, ¿sí? Como le pregunté ayer a mi esposa, ¿cuál fue la motivación de hacerse el primer tatuaje? Y me dijo, porque mi novio me lo pidió, ¿sí? Entonces, si esa es la motivación inicial, está mal. ¿Sí? Si quieres perdóname, José, Jenny también tiene aquí una opinión. Señora, yo he escuchado que esos tatuajes dan cáncer en el cuerpo. sí, ya más adelante vamos a seguir mirando eso. Un segundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu motivación? Si quieres pertenecer a un grupo social, si porque tus amigos te demandan a
a que tienes que estar para que estés, no sé, para que seas cool, para que estés en la onda, para que puedas pertenecer a ese grupo social, ¿debes hacerte un tatuaje? O sea, si es eso, tu motivación está errada. ¿Listo? ¿Cuál es la motivación que tienes para hacerte un tatuaje? ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿sí? ¿Sí? Entonces recuerda, ¿sí? ¿Cuáles son sus implicaciones al momento de hacerte un tatuaje? O que tú quieras hacerte un tatuaje. ¿Listo? Creo que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, implicaciones como lo nombraban, salud. ¿Sí? Obviamente es potencialmente riesgoso, ¿sí? Hacerle un tatuaje. Entonces, uno no en cualquier lado puede llegar a colocar su cuerpo para que lo chusen, ¿sí? Porque uno, pues, hay tintas que efectivamente pueden en su uso excesivo, ¿sí? Producir cáncer en la piel, ¿sí? Hablando de otras enfermedades de transmisión por sangre, que también son, que las personas que nos hemos hecho un tatuaje, que se quieren hacer un tatuaje, están expuestas a ello, ¿no? Bueno, entonces sigamos, ¿listo? Implicaciones, recuerda, ¿sí? Sus implicaciones en la salud, ¿no? Eso en cualquier lado no puede ser, como te digo, hay tintas que en su excesiva pueden producir cáncer de piel, ¿sí? Y obviamente tiene un cuidado especial, ¿listo? ¿Sí? Por aquí me acuerdo que no todas las personas son aptas para las tintas, ¿no? Pueden producir alergias. En la parte social, ¿sí? Imagínate, no sé, ya en un futuro dónde quieres trabajar, qué quieres hacer en tu vida y si realmente tener un tatuaje te va a ayudar o te va a impedir. Les cuento que mi primer tatuaje me lo hice hace, muchos años, ¿sí? Les cuento que hace como unos 24 años más o menos, 23, 24 años me hice mi primer tatuaje, ¿sí? Y no fue por la motivación correcta, ¿sí? Una era porque quería mostrar parte de mi rebeldía, ¿sí? Y les cuento que cuando ya estaba terminando mi bachillerato, uno de mis ideales era pertenecer a la Fuerza Aérea, ¿sí? Y me fui a presentar allá. Y yo, sorpresa, que me volvieron por una razón, solo por una razón, y era el tatuaje, ¿sí? Tenía unos amigos acá en el barrio y también ellos quisieron hacerle tatuajes. Y yo, como tenía una máquina para tatuar, pues yo muy amigablemente se los hice. Y resulta que ellos, cuando también terminaron sus estudios, ellos querían entrar a la policía. Y pasaron todos los exámenes, menos uno. ¿Y los devolvieron por qué? Por su tatuaje, ¿sí? Entonces, si bien no podemos decir que está mal, pero sí hay círculos en que tal vez quieras pertenecer, pero estaría mal visto, ¿sí? Un tatuaje. Entonces, mira las implicaciones a nivel social que te pueden ocurrir, ¿listo? Que lo pueden perjudicar a uno. Correcto. En el futuro, ¿sí? Entonces, ahora piensa, ¿sí? Tú podrás decir ahorita, uy, sí, muy cool este tatuaje, muy bonito. Pero ¿será que es algo que querrás llevar? Porque un tatuaje es, ¿qué? Es de por vida, ¿no? Eso es permanente. Entonces, tú lo quieres ver, tú te ves de aquí a unos 10, 20, 30, 40, 50 años con ese mismo tatuaje, ¿sí? ¿Cómo te verás con ese tatuaje cuando seas mayor? Arrugadito, sí, mi mamá, como el que tiene ella por ahí. Entonces, ¿cómo te verás? Son implicaciones que debes tener en cuenta, ¿sí? Pero las principales son las implicaciones espirituales, ¿sí? Yo te digo que si tú crees que tener un tatuaje te aleja de Dios, nunca lo vayas a hacer. ¿Listo?
Si tú crees que el tatuaje te va a dañar esa relación y comunión con Dios, oye, no lo hagas, ¿sí? Es lo primordial, porque mira, un trabajo, yo te digo, listo, no pertenecía a donde quería ser, pero bueno, gracias a Dios tengo un trabajo y estoy bien, ¿sí? Y no me frenó eso, no me frenó un tatuaje. Pero sí, si me va a frenar en mi vida espiritual, no lo hagas, ¿listo? Recuerda que siempre estamos cobijados por una cobertura y tenemos que respetarla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer énfasis en esas implicaciones espirituales y vamos a ver algunos versículos. Yo quiero que me ayuden a buscarlos rápidamente, entonces le voy a pedir el favor a Sarita que me ayude con 1 Corintios 6, versículo 19 y 20. Mauricio, por favor que me ayude con 1 Corintios 8, 9. ¿Listo? Tatiana, ayúdame con Romanos 12, 2. Junior, con Efesios 6, 1 y 2. ¿Quién está por ahí más? Diego, ayúdame con 1 de Pedro 3, 3 y 4, ¿listo? Entonces acá está, Marita, 1 de Corintios, ¿a quién le dije? 1 de Corintios 6, 19 y 20. Listo, ayúdame. Bueno, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, ¿cierto? Mira que esta motivación dice, entonces yo no hago mi tatuaje porque es mi cuerpo, ¿sí? Porque así soy yo. Y porque quiero demostrar que ¿qué? Que yo soy glorificar a Dios en mi cuerpo. ¿Sí? Ojo, si esa es tu motivación, mira lo que dice Corintios. No estás dándole la gloria a Dios. ¿Sí? Por favor, cierren los micrófonos, los que no tengan el versículo para hablar. Cerrando los micrófonos mientras que están leyendo y cuando les toque el turno activan el micrófono. Por favor, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Entonces deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Sí? Pregúntate si con el tatuaje que te quieres hacer o que te vas a hacer, estás honrando a Dios, ¿sí? ¿Tú crees que le vas a agradar a Dios? Y si no es así, pues entonces, no te lo hagas. ¿Listo? 1 Corintios 8, 9. Pero yo, sí. 8-9, ¿cierto? ¿Sí? Yo. ¿Sí? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Pero mirad que esta libertad vuestra, ¿cierto? Si bien tenemos libertad, dice, sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarle problema a los miembros de la iglesia, que todavía no están debidamente instruidos. Oye, si tu tatuaje, ¿sí? Lo que te piensas hacer es causa para que una persona no conozca de Dios o no se acerque a Dios o que la lleve a distanciarse de Dios, óyeme, no te lo hagas. ¿Sí? Si tu tatuaje te va a hacer tropiezo para que otros lleguen, mira que eso sí es delicado, ser tropiezo en el camino de mis pequeñitos, dice el Señor. ¿Sí? Si va a ser tropiezo, guárdate y no lo hagas. Mira, José, que en los versículos que siguen ahí, el contexto, mira que si lo pudiéramos aplicar también es lo mismo. Dice, porque si alguno te ve, que es el versículo 10, el que sigue después de 1 Corintios 8, 9,
Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, y eso es sentarse uno en el lugar de los ídolos, o sea, saber ya uno el contexto de algo, tener conocimiento del por qué se hizo, cuál fue el origen de eso, y volver a hacerlo, dice, eso es sentarse uno en la mesa de los ídolos. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos, o no será estimulada a hacer lo mismo, porque dice, ah, no, si mi líder lo hace, o si la persona fulano de tal que conoce más del Señor lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Y dice el versículo 11, y por el conocimiento tuyo, o sea, tú sabiendo las cosas, se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Entonces es súper delicadísimo cuando uno hace algo que puede ser causa de tropiezo para otro. Es como, por ejemplo, muchos debates que también se generó si comer rellena es pecado o no. ¿Sí? Porque la rellena tiene sangre, ¿no? Y la Biblia dice que no se puede comer la sangre de los animales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo te digo, si estás al lado de una persona que no se va a acercar al Señor o que la va a distanciar del Señor porque te comiste un pedazo de rellena, pues no te lo comas, ¿sí? Y no es ser hipócritas, sino es por amor a mi hermano, ¿listo? Es por amor a los demás, como el Señor nos llama que también tengamos amor por los demás, ¿sí? Si va a ser tropiezo, oye, o si va a ser un impedimento para que tú prediques el Evangelio, no lo hagas, ¿sí? ¿Listo? Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén, ¿cierto? Por eso, hermanos míos, Dios está en bueno con ustedes, te ruego que se dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le dé a orar, ¿sí? Como le digo, no tenemos que influenciarnos por lo que estamos viviendo, ¿sí? Uy, entonces porque ahora es una oleada que todo el mundo tiene que tener todo él, por eso me lo voy a hacer. Oye, estás equivocado, ¿sí? Y eso te va a apartar de Dios. ¿Listo? Bueno, primera de Pedro 3:4. Dieguito. Primera de Pedro, ¿qué? 3, versículo 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima adelante de Dios. Amén. Dice que el adorno de ustedes no sea cosas externas, ¿sí? Como peinados exagerados o con joyas de oro o vestidos lujosos o tatuajes. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios, ¿sí? Hay unos estudios que decían que las mujeres que se tatúan es porque se sienten feas, ¿sí? Hay un estudio que lo hizo. Ahora, si tu intención de hacerte un tatuaje es para verte bonita, estás equivocada, ¿listo? ¿Sí? Dice la palabra que no tiene que ser ostentosa, ¿listo? Si tu tatuaje es para verte, que te vean más papi, el chico más papi, oye, es una motivación equivocada, ¿listo? Porque eso no es lo que tiene. Sí, claro, todos los días tenemos que estar presentables, ¿sí?
como hicimos preguntas, todos los días tenemos que bañarnos para estar limpiecitos. Todos tenemos que bañarnos la boca. Todos tenemos que arreglarnos porque somos también, ¿qué? De testimonio. Entonces, porque entonces no me puedo vestir lujosamente, entonces voy a andar con harapos o con ropa, no. ¿Sí? Tenemos que vestirnos bien porque también somos testimonio. Pero si tu razón para hacer un tatuaje es porque te quieres ver superior a otra persona, ¿sí? Porque crees que si no te un tatuaje te ves más lindo o te ves más linda, oye, ¿es qué? Es un concepto equivocado y que lleva a alejarte de lo que Dios quiere en tu vida. Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo. Y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va a acompañar una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, ¿sí? Óyeme, si tú estás en la cobertura de tus papás, no solamente te voy a decir si eres menor de edad, no. Si estás bajo la cobertura de tus papás, mira lo que dice la palabra. Y si tus papás te dicen, no te hagas un tatuaje, así tú ya estés convencido de que lo que haces está bien, estás convencido que no te va a alejar de Dios, estás convencido de todas esas cosas. Pero si estás en la cobertura de tus papás y tus papás te dicen, no te lo hagas, sé obediente a esa palabra, ¿sí? Porque es la cobertura espiritual que Dios ha colocado en tu familia, ¿sí? Ay, pero es que mis papás no conocen de Dios, mis papás no son cristianos, pero si es en la cobertura de ellos, oye, son cosas que tienes que respetar y que debes respetar, ¿sí? Entonces, si lo vas a hacer, y si lo haces en contra del pensamiento de tu cobertura, estás en lo que veíamos anteriormente, estás en rebeldía. ¿Listo? Y eso sí que te aleja. Ahí en ese punto también una parte importante es que si tú eres cristiano y tus papás no son cristianos y son de libre pensamiento de ahora del siglo XXI, que dicen, ve, haz lo que se te dé la gana, acuéstate con el que quieras, tatúate lo que quieras, tampoco no lo debes hacer porque ya por la palabra del Señor estás aprendiendo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tú debes determinar y tener carácter propio para determinar y decir, vea, esto no le agrada a Dios. Puede que a mis papás no les importe si yo me hago esto, no le hago o me hago lo otro, porque hay personas que son así. Yo conozco un resto que les dicen, no importa usted lo que haga en la vida, finalmente desde que usted sea buen hijo, le dicen. Y resulta que eso no es tener la cobertura de lo que verdaderamente somos nosotros como hijos de Dios. Entonces, si tú ya eres conocedor de la palabra del Señor y sabes por la palabra del Señor que no lo debes hacer, aunque tus padres te digan, no, listo, tú puedes hacerlo, y tú dices, no, yo tengo el aval de mi papá porque finalmente él me dijo, pues también tienes la palabra del Señor y tienes a Dios tu Padre, que es el que te está mirando inicialmente. Yo quiero agregar, hay algo muy importante y es, coherentemente con lo que están hablando, bueno, vuelvo y repito, pues el significado y es mostrar es, primero que todo, Dios, ¿qué te está diciendo para que te hagas? Si Dios te está apoyando para hacerte un tatuaje, ¿y qué significado tiene? Porque, por ejemplo, el sometimiento, lo que acabo de decir Sarita, es cierto. Vamos, yo vengo de parte, pues, mi familia a mí no me dejaría hacer un tatuaje, pero coherentemente a mí me gustan los tatuajes. Lo haría para Dios, para mostrar que Dios me salvó o algo diferente. O sea, lo que me puse a analizar con este tema, que ya que lo están tocando, es ¿por qué razón me haría un tatuaje? ¿Sí? Entonces, ¿y qué significado tiene también? Porque eso también entra. Entonces, acá coherentemente hay que mirar el punto de vista, porque esa persona también se quiere hacer un tatuaje, ¿sí? Porque pues estamos diciendo, digamos, lo estamos diciendo tal cual con la palabra de Dios, y es válido, ¿sí? Pero digamos, mira, yo conozco personas cristianas que saben mucho de Biblia, y a pesar de todo lo que acabaste de decir es cierto.
van así, si está escrito, van y lo hacen. Entonces, yo quiero también que entendamos el punto de vista que también Dios nos apoyaría con esto, que estamos haciendo caso a Dios con lo que está diciéndonos. Y si nos apoyara a Dios, ¿qué pasaría? Entonces, y el sometimiento es lo más importante. Si los papás no conocen de Dios, si son otro tipo de personas, creo que también sería bueno analizarlo también desde el punto de vista también con las autoridades cristianas. Entonces, ¿qué opinarías, digamos, un pastor de tu iglesia, ¿sí? O un líder? Y preguntarle pues siempre es a Dios con este tema, porque pues digamos que sí, yo estaba analizando todo este tema y yo decía, pero madre, para mí es como algo como fuerte y algo que pues les acabé de dejar, les dejé un video en ambos grupos y habla tal cual de este tema. Entonces, si más adelante sí lo pueden ver, me gustaría que lo vieran y bueno, y estamos analizando el punto de vista, ¿por qué es malo tener tatuajes? Gracias. ¿Listo? Entonces es eso. Bueno, grandes gracias por el aporte de John, ¿sí? Y es parte de lo que cuando piensas hacer un tatuaje, ¿sí? Mira las implicaciones que te estábamos mostrando, ¿listo? Que te estamos presentando el día de hoy, ¿sí? Y sobre todo mira las implicaciones espirituales que puede traer para tu vida. Si tienes muchas dudas, acércate a tu líder cristiano, acércate a tu pastor, ¿sí? Pídele guía y obviamente entra en oración al momento de tomar esas decisiones. Como te digo, es una decisión que no está para decir, ay, hoy lo tengo, mañana no lo tengo, ¿no? Porque un tatuaje es permanente, ¿sí? Yo quería opinar sobre si era bueno o mal. Lo que pasa es que se me cayó el internet, pero pues yo quería opinar sobre si el tatuaje está bien o mal. Sí. Bueno, pues yo pienso que un tatuaje pues no está bien, o sea, no está bien ni mal, ¿sí me entiende? Sino que pienso yo que desde mi punto de vista, que no influye mucho, ya como nos explicó José sobre el qué contexto estaba escrito el Levítico, sí, o sea, es que hay algo en mi cabeza que no cabe, que es que la gente habla mucho sobre los tatuajes. Y ahí en Levítico pues no habla solo sobre los tatuajes. También hay una parte donde dice que no debemos comer de animales con pezuñas, ni que podamos comer sangre de animales, y que las mujeres no deben vestir ropa de hombres. Pero eso sí la gente lo obvia, o sea, dice, no, eso no tiene nada que ver, sí, pero cuando se habla de los tatuajes, ahí sí influye mucho. Entonces yo pienso que sí. Ah, bueno, también en este capítulo que nos mostró José, pues lo de la barba de los hombres, ¿sí? También entonces ahorita todos estaríamos con barba y con el cabello largo, según si siguiéramos sobre esa ley. Pero lo que digo, mucha gente piensa que los tatuajes están mal porque habla sobre los tatuajes. Pero entonces, ¿dónde quedó lo del vestir de las mujeres? ¿Dónde quedó lo de la barba? ¿Sí? Entonces pienso que le apuntan mucho a los tatuajes, no, o sea, no, sin saber que la verdad, pues creo yo que Dios mira es el corazón de la persona. Muchas veces las personas que están más tatuadas son más entregados a Dios que una persona que está sin ninguna marca, por decirlo así. ¿Sí? Pienso yo. Sí, Mauricio, lo que tú dices es cierto y hay algo muy lindo que yo estaba mirando en la Biblia con respecto a lo que tú dices y está en 1 Corintios 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. O sea, lo más probable es que de pronto cuando tú no conocías a Cristo, pues tú lo hiciste y pues lo más probable es que tengas tus tatuajes, tu calavera, tus cosas y pues ya difícilmente se pueda quitar. Pablo, bueno, usted ya llegó así, no se preocupe, quédese así ya porque, o sea, nada se puede hacer, pero quédese en ese estado. Y dice, y el versículo 24 dice, y cada uno, hermanos, ya les resalta, son ustedes mis hermanos de Cristo, en el estado en que fue llamado, así permanezca, pero para con Dios. Entonces, cuando aprendemos eso, entendemos que esas cosas ya son secundarias. O sea, porque vamos a encontrar, lógicamente, que muchos venimos con alguna cosa, con alguna marca del atrás.
Tal vez lo que tú dices de que solamente el Levítico habla una referencia de no hacerse tonsura ni rasguño por algún muerto, también habla en la Biblia, lo que les decía yo antes, las marcas, ¿no? Si nosotros vamos a decidir llevar más bien las marcas de Cristo, porque yo me acuerdo de un misionero, por ejemplo, que decidió tatuarse una cruz porque esa era su forma de evangelizar. Y allá donde él iba al África o a donde iba a Asia o donde iba a países extremos en Asia, él llevaba la cruz y la gente le decía, ¿qué significa eso? Porque nunca habían sabido de la cruz. Y era la oportunidad para predicar a Cristo. Entonces, mira que eso tiene mucho que ver en cómo voy a llevar yo eso. Si es la marca para verdaderamente exaltar el nombre de Dios o si verdaderamente lo hago solo por chicanear. Gracias por... Sí, correcto. Realmente es la motivación. Como te digo, pues la Biblia en ningún momento te dice es pecado hacer un tatuaje, ¿sí? Pero sí vuelvo y los insto a eso, a que miren las implicaciones que tiene hacer un tatuaje, ¿sí? Y sobre todo mira la implicación espiritual que tiene para tu vida y para los que están a tu alrededor, ¿sí? Si en algo afecta en lo más mínimo, yo te digo y te doy un consejo, no lo hagas, ¿sí? Cuando estés consciente y tengas, que estás seguro de ello, ¿sí? Y crees que tienes el aval, por decirlo de alguna manera, de la parte espiritual del Señor en tu vida, ¿sí? Hazlo, pero si te va a tener algún tropiezo para tu crecimiento, para evangelizar, para compartir, para crecer espiritualmente, oye, limítate y no lo hagas en tu vida, ¿listo? Como lo acabamos de ver en los versículos, y pues no sería bueno repetirlos todos nuevamente, pero sí guárdate en hacerlo en esa circunstancia, ¿listo? Esas implicaciones que hay en tu vida, ¿no? Y si ya tu decisión es que te vas a hacer un tatuaje, pues yo te voy a colocar unas recomendaciones, ¿no? Lo primero es que saber que un tatuaje tienes que estar más que el 100% seguro de lo que vas a hacer en tu vida, ¿listo? Vayan donde Junior. ¿Señor? Que vayan donde Junior. Tienes que estar más del 100% seguro que te va a hacer un tatuaje, ¿listo? ¿Sí? Prepararse para sufrir, porque eso duele, ¿sí? Eso duele. Si le tienes miedo a las agujas, no te hagas un tatuaje, ¿listo? O sea, porque eso no solamente duele en el momento en que te están haciendo el tatuaje, muere no, duele en los siguientes días, duele la siguiente semana, ¿listo? Prepárate para sufrir. Elegir con pinzas el lugar y el artista. Como te digo, no es en cualquier lugar, ¿sí? Tiene que ser una persona que realmente tenga cuidado, no solamente de sus implementos, sino también de tu salud, para cuidarte. ¿Listo? ¿Sí? Estar consciente en los riesgos que hay y evitarlos. ¿Sí? Por ahí hay, si tú vas bien, por ejemplo, un tatuaje puede costar $1.000.000, puede pasar que te lo cobren en 50,000, pero quién sabe bajo qué circunstancias, bajo qué cuidados. Entonces, y tienes que tener consciente que puede producirte una alergia en la piel, puede producirte un salpullido, ¿sí? Entonces tienes que tener consciente de los riesgos y lo mejor es evitarlos, ¿listo? Lo barato sale caro, ¿listo? Eso para en todos lados, ¿sí? Y recuerda que pues tienes un tiempo de cuidado. Es una herida en el cuerpo, tiene que ser cuidada hasta que sane completamente. ¿Listo? Eso no es, me lo pinté y ya, y al otro día como si nada. No, tiene un cuidado especial y hasta en la alimentación tienes que cuidarte para cuando te hagas un tatuaje. ¿Listo? Son cuidados, son recomendaciones que te hago y pues en especial es, como te digo, la implicación espiritual que puedes llegar a tener para tu vida. Hay otra cosa también que me gustaría agregar y es la parte también donde se la lleguen a hacer, porque pues lo que acabaste de decir es muy cierto. Digamos que la parte también implica mucho porque pues el dolor, si te lo vas a hacer, digamos, en la espalda, wow, va a ser un dolor insoportable. Entonces, esa es otra cosa. Y otra cosa y también para tener clara, sé que estoy como jalando para el lado del tatuaje hoy, pero
es también que los tatuajes son constantes, o sea, es cada rato, o sea, siempre uno tiene que invertirle mucha plata a un tatuaje, ¿sí? Porque se va borrando. Entonces, eso también es para que los tengamos presentes. Y lo que tú agregabas es muy cierto. Por ejemplo, un caso mío, coherentemente yo no tengo tatuajes, no me los he hecho. Es coherentemente también, porque no solamente es por lo de mi familia, sino también por lo de mi trabajo, ¿sí? Yo trabajo con aerolíneas, entonces yo no puedo tener tatuajes visibles, ¿sí? A mí lo que me decían en ese trabajo era como, si usted llega a tener tatuajes, tiene que ocultárselos bien o tapárselos bien. Entonces, coherentemente, eso también ahí entra. Y tener presente también eso que no va a ser ni por un momento, ni por moda, ni por seguir personas, ni porque estas cosas, sino porque va a ser algo permanente y porque va a ser algo que va a edificar a Dios y vas a mostrar, como decían ahorita, como un testimonio a Dios en tu vida, ¿sí? Eso lo quería agregar y gracias. Gracias. ¿Alguno más? ¿Algún aporte adicional? Yo. Por terminar, señor. Pues ya, a mí me gustaría, o sea, no sé si ahorita entendieron lo que yo dije, ¿sí? Lilita. Sí lo dije como quería decirlo, pero a mí me gustaría pues que en un punto habláramos porque unas cosas que se escribieron sobre la ley ahorita no influyen tanto como en este caso los tatuajes. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, siento yo que hacen como una excepción por los tatuajes, ¿sí? Pienso yo o sea, si todo se escribió bajo la ley, como lo estaba diciendo ahorita sobre lo de comer animales con pezuñas, no comer sangre, que las mujeres no deben vestirse como con prendas de hombre, ¿por qué de eso no hablan? O sea, ¿por qué los tatuajes? ¿Sí me hago entender? Porque siempre fue o sea, yo lo digo desde mi experiencia, desde que yo estuve en la iglesia, pues me sentía como un poco incómodo, por decirlo así, porque pues yo siempre he tenido tatuajes y después de que conocí a Dios, también me hice tatuajes. Pues lo mismo, porque pues yo no lo veo malo, igual yo creo en Dios, yo amo a Dios y estoy con Dios, ¿sí? Y pienso pues que mis tatuajes no influyen en la relación que yo tengo con Dios. Entonces eso, o sea, siento yo que es como una discriminación hacia el tema de los tatuajes y no sobre lo demás que se escribió sobre la ley, ¿sí me entienden? Sí. O sea, pienso yo que creen que los tatuajes es más importante que las otras cosas que se escribió. Y pues no debe ser así. Si todo se escribió, pues todo debe ser igual de importante. Y si se obviaron unas cosas, ¿por qué los tatuajes así no se obviaron? ¿Sí? No sé si me está haciendo entender. Sí, algo pues fue el contexto que quise presentar al inicio, fue por eso, ¿no? Pero bueno, Gerson me está levantando la mano. Gersito, te cedo la palabra. Bueno, de pronto para intentar un poquito abordar. Antes de eso, ¿me estaba la hermana Lilia levantando la manito? ¿Será que la escuchamos? Sí, señora, gracias. Yo desde que inicié la iglesia cristiana aprendí algo que nunca he podido dejarlo atrás, y es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es cierto que al tatuar nuestro cuerpo estamos en contra de esto. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, ahora sí, para poder darle un poquito de respuesta a la pregunta que hace Mauricio, la respuesta está en una herramienta que se usa para interpretar la Biblia que se llama hermenéutica. ¿Qué es lo que hace la hermenéutica? Va y mira en la época el texto, entonces mira el contexto, por qué razón se escribió ese pasaje. Y hubo unas circunstancias que motivaron al escritor a colocarlo. Por ejemplo, les colocaba ayer el ejemplo a los líderes de jóvenes, les hablaba, hay uno que dice, maldito aquel que no cargue una estaca. Este maldito aquel que no cargue una estaca es porque como ellos vivían en el desierto, sus necesidades las hacían en el desierto, tenían que abrir un hueco y hacer sus necesidades y taparla. Y seguramente un día Moisés iba caminando por ahí y pues una cosa es pisar popó de perro, pero otra cosa es pisar popó humana. Entonces cuando él llegó y pisó esa popó, llegó y dijo, maldito aquel que no cargue una estaca, ¿sí? Estoy pues parafraseando un poco el contexto, pero más o menos es la manera en que se hace la hermenéutica.
Entonces hay que ir allá al contexto y mirar, y por eso José les dio todo un amplio panorama acerca de por qué la gente se tatuaba en la antigüedad. Y hoy en día hay gente que se tatúa por esos motivos, solo que ya no lo hacen por Moloch, sino que lo hacen por Justin Bieber. O sea, cambiaron de Dios, de ídolo. Entonces la motivación del corazón es lo que viene allí detrás. Que si alguien por hacerse un tatuaje se va a ir al infierno, no, pero sí por su corazón. Dios conoce el corazón y conoce la intención. Y si usted se va a hacer un tatuaje de Satanás para adorar a Satanás o simplemente por generarle molestia a otros cristianos, porque a veces simplemente es por fastidiar a los cristianos que se hacen esos tatuajes, pues usted está siendo una persona que está siendo contenciosa y está generando cosas que son obras de la carne y que no es fruto del espíritu. Lo mismo el que come rellena. En algunas iglesias es pecado comer rellena, en otras no. Pero si usted se va a coger el pedazo de rellena y se lo va a llevar a pleno culto a comérselo delante de todos, pues usted está siendo provocador. Entonces lo que hay que hacerle es una buena hermenéutica. Cuando habla de las joyas y eso, era porque en esa época había unas prostitutas que se hacían esos maquillajes decorosos. Entonces Pablo le dice, para que no las confundan a ustedes con prostitutas, hermanas, pues no se vistan así, no, ellas se cortaban el pelo bajito. Decían, no se corten el pelo bajito, tiene que ser largo. Y, digamos, señal de masculinidad era tener barba larga, entonces si usted se cortaba la barba, usted era gay. Pero eso era en esa época. Hoy en día nadie es gay por cortarse la barba o por hacerse unas rayas en el cabello. ¿Sí es? Entonces hay que hacerle la hermenéutica. Hay muchos hermanos que carecen de la hermenéutica y se van a la literalidad de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Pelear con ellos? No, porque por eso José también les hablaba de los débiles. Nosotros no podemos ir a hacer tropiezo para alguien. Entonces no es ir y entonces ahora lo voy a hacer más encima para sacarle la piedra al hermano, sino que tengo que abstenerme por amor a ese hermano, porque el principio que nos mueve a nosotros a hacer las cosas debe ser el principio del amor. Entonces no sé si más o menos trato de responder ahí tu pregunta, Mauricio. Entonces, uno es por desconocimiento de la hermenéutica, que se hace más énfasis en unas cosas y en otras, y otro que no se le hace la adecuada hermenéutica. Entonces no se entiende el contexto y se aplica hoy como si fuera en ese año. Y si fuera así, pues entonces también todos cargaríamos una estaca. Pero no es así porque los tiempos han cambiado. Listo, gracias. Yo muy bien contestado, ¿para qué? Muy coherentemente lo que él decía es muy cierto, porque, por ejemplo, ahí también entra la parte de los piercings, ¿no? O sea, en la época antigua, las que tenían piercings eran las prostitutas, entonces también ese tema entra mucho ahí. Coherentemente sí. Para agregar, sé que detrás de todo también ahí viene lo que tú dices, y un caso mío que ponían de ejemplo de lo de las iglesias, de lo de la rellena, es un ejemplo claro mío. Mi iglesia a mí me prohíbe comer rellena y está prohibido. Entonces, para mí, yo creo que esto también va adecuadamente, también diferentemente con el tipo de personas. En algunas congregaciones se ve como lo que venimos escuchando, se ve mal, ¿sí? Hay personas que hay en iglesias que este tema es como ven un tipo de persona, digamos, ven un joven así, lleno de tatuajes y se ven mal, pero entonces también, ahí viene también otra cosa y también es este tipo de personas también que están en estos lugares. No estoy diciendo una de las dos iglesias, pero también me pongo a analizar, hay religión también detrás de este tema. Entonces, yo quiero agregar ahí algo muy importante y es, la voluntad de Dios es lo más importante tenerla clara, porque si yo con mis pecados voy a, como explicaban ahorita, voy a hacer caer a alguien, pues también está mal, ¿sí? Entonces, coherentemente con este tema yo quiero agregar eso. Si por iniciativa o por no iniciativa, creo que son las propias decisiones de Dios que ustedes toman. Entonces, creo que hay que ser claros. Hay que ser claros con